tarde, como cada semana, con el señor Carlos Barría. Carlos Barría de Casa Sar, que está con nosotros. Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches, Mario. Buenas noches, tres noches. Hola, auditores de todo Chile, auditores y televidentes. Tenemos los dos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, aquí estamos. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, sí, ahí full, trabajando. Con menos frío hoy día. Hoy día no hace tanto frío en Santiago. ¿Ah, no? No, deben haber unos 4 grados, 5 grados. Y eso, para la semana pasada, que estábamos al borde del cero, un poquito abajo, un poquito de arriba, está, por lo menos uno que es del sur no siente tanto. El 4 grados no es tanto. Te veo muy elegante el día de hoy, fíjate. Siempre, pues. Es que hoy día traes una historia muy elegante también. Ah, sí, pues vamos a hablar de una francesa. Edith Piaf. Edith Giovanna. Ah, ya. Y, o sea, hoy día nos traen los datos de pronto poco conocidos de Edith Piaf. Sí, de Edith Piaf, mira, que quizás la voz icónica francesa más destacada del siglo XX, que ha sido repetida. Bueno, es inconfundible la voz de Edith Piaf, con su acento francés, su voz desgarradora y el éxito que tuvo ella. A pesar de que no vivió mucho, fíjate, y tuvo una vida, llamémosla triste, porque ella tuvo una vida muy infortunio, enfermedades, adicciones, y falleció a los 47 años. O sea, vivió todo en estos cortos años. Mira, qué interesante. Hoy día vamos a... Bueno, es parte de una especie de... un ciclo que está, ciclo de... Claro, estamos... un ciclo de... La próxima semana... vamos a ver a otro francés. Ah, ya, pero lo vamos a dejar ahí. Dejémoslo, está de otro origen, sí. Pues, sí, fue... Dejémoslo ahí en stand-by. Exactamente. ¿Qué nos trajiste el día de hoy para regalarle a los auditores del Trasnoche? Mira, trajimos dos cosas. Para regiones, traje lo mío, y lo que nos gusta resaltar acá en este programa es lo que tiene que ver con la historia. Y traigo un episodio, este es para regiones, de Guillermo Parvex, 1978, el año que vivimos en peligro. El año que, claro, este libro que nos retrata y nos cuesta vívidamente lo que vivimos el año 78, cuando estuvimos a punto de la guerra con Argentina. Este cuenta el punto de vista de cómo Chile vivió ese casi enfrentamiento. Estuvimos ahora a enfrentarnos con la República Argentina y todo el esfuerzo bélico que se hizo en Chile soterradamente, porque todo esto fue sin alarmar a la población. En Chile se movilizaron entre militares, la FACH, carabineros, civiles, casi 100.000 personas estaban movilizadas para este caso de guerra. Y aquí narra cómo se dieron estas circunstancias. Y todo aquí en Chile no se hizo gran aspaviento con toda la movilización, que fue enorme, que se hizo. No así en Argentina. En Argentina sí se hicieron apagones, ensayos de bombardeo y mucho, porque era Argentina la interesada por un problema más que nada político. Ella era lo más interesado en llamar la atención y buscar un enemigo, en este caso por la isla Nueva, Picton y Lennox. Finalmente, gracias a la mediación papal, Ángelo Sodano, Juan Pablo II, esta guerra no se llevó a cabo, pero los argentinos perdieron el tiempo y la agarraron con Inglaterra. Lo peor no fue. La guerra de las Malvinas, el 82. El 82. Ya, ese es uno. Ese va para regiones, ya. A todos los lectores que los interesados que nos sigan a través del Instagram, @casa.sar, o nos escriban al WhatsApp, que se los vamos a ver de inmediato. Y para Santiago tenemos una muy buena y resumida historia de Chile en el siglo XX. Esta historia está escrita por probablemente un team muy bueno de historiadores que hicieron un acabado trabajo resumido, porque en un texto te queda muy claro todos los cambios que hubieron durante el siglo XX, que fueron muchos, encabezado por Mariana Elwin, Carlos Bascuñán, Sofía Correa, prólogo de Ricardo Krebs, Sol Serrano, Premio Nacional de Historia. Ellos escribieron este libro y es un excelente texto para informarse de los aconteceres chilenos en el siglo XX, sin entrar en muchos detalles, es un texto cotidiano como para informarse sustitutamente de qué es lo que pasó en Chile y tener una plena conciencia de todos los cambios sucedidos. Este va para Santiago, lo tienen que retirar quien se lo adjudique en nuestra tienda, que queda ubicada en el barrio Italia, en Condel 1653, Condel, esquina Mujica, en el barrio Italia. Para participar solamente me tienen que
seguir a través del Instagram, @casa.sar, y expresar a través de acá por qué quieren el libro, alguna justificación interesante de por qué quieren Chile en el siglo XX o por qué quieren el libro de Guillermo Pardex de la 1978, el año que vivimos en peligro. Ambos textos son bastante interesantes y son textos livianos de entender, no son textos llenos de fe y centro académico, sino son historias bastante interesantes. Dígame el número de WhatsApp. Les voy a dar el WhatsApp inmediatamente, tomen lápiz y papel, les voy a dar el WhatsApp porque también por ahí es válido que me puedan escribir. El WhatsApp es el 977-489244. Y lo vuelvo a reiterar, el Instagram, que aquí está el QR, lo pueden copiar con su celular, es @casa.sar. A la vez nos pueden seguir a través de TikTok, también @.sar, a través del YouTube, donde estamos dejando todos estos programas que estamos haciendo con Mario acá, en Buenas noches, tras noches, los estamos dejando todos grabados para que tengan acceso los que por horario o por alguna circunstancia no lo pueden ver o quieren verlo de nuevo, @casa.sar, tanto en YouTube, TikTok e Instagram, la misma, @casa.sar. Ahí está. Para los que quieran participar por estos dos textos, el primero que se va a regiones, que es de Guillermo Pardex, ahí está, ese se llama... El año que marchamos a la guerra, 1978, el año que marchamos a la guerra. De hecho, Chile estaba preparado para la guerra este año, la escuadra nacional salió rumbo al sur. No sé si estuvimos ahora de este, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de Argentina, de los dos países con esta guerra? Ahí está, el Guillermo Pardex, el de Guillermo Pardex y Chile en el siglo XX para la región metropolitana. Para la región metropolitana, ahí están los dos. Mira, te propongo algo. Dime. Antes que vayamos con la historia de Edith Piaf, ¿tenemos alguna canción de Edith Piaf para darle el ambiente correspondiente? Edith Piaf. La tiene hace rato, William. ¿Con qué nos vamos, William? ¿Qué nos vas a proponer? ¿Qué nos vas a regalar? Esto es Bajo el cielo de París, es Edith Piaf, para iniciar esta conversación aquí con Carlos Barría de Casa Sar, la historia de esta gran artista. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux.
quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Dos de la mañana con 22 minutos. Atentos, auditores, porque nos llega una información. Antes de seguir avanzando, Carlos, nos llega una información desde la comuna de La Florida. Nos dicen que hasta ahora se está dando un incendio, una segunda alarma de incendio en la comuna de la comuna de La Florida. A ver, déjeme revisar acá. Ya, Las Higueras con San Marcos. La Higuera con San Marcos es una segunda alarma de incendio. Se está pidiendo que vaya la gran mayoría de las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Sería una casa que está completamente en llamas. Nos dicen que esta vivienda, bueno, en algún momento se hablaba de una bodega, pero ahora nos dicen que sería aparentemente una vivienda. Una casa habitación y que estaría con peligro de propagación. Reiteramos, por orden del cuarto comandante incluso de bomberos, se da una segunda alarma en la comuna de La Florida, sector Las Higueras con San Marcos, comuna de La Florida, información que está en pleno desarrollo. Ya, volvamos acá al estudio. A ver, Carlos, ¿cómo podemos definir a Edith Piaf? Estamos viendo ahí algunas imágenes a través de Bio TV. ¿Quién es Edith Piaf? Una gran cantante, probablemente la mejor expresión del canto francés del siglo XX, porque es conocida mundialmente. Tuvo una vida muy azarosa y muy, llamémosla trágica, con muchos contrapuntos. Ella nació en 1915. Inmediatamente partió mal porque nació en tiempos de guerra. 1915, la Primera Guerra Mundial, París estaba asediada por esta guerra. Sus padres, su madre era una italiano-marroquí que era artista callejera, cantante de calle, cantante ambulante. Y su padre era acróbata. Se ganaban ambos la vida en la calle, actuando en las esquinas de París. Trataban de ir al centro, tal cual como se hace aquí en Santiago, iban al centro y trataban de captar clientes pasando el sombrero. Nunca tuvieron una vida artística destacada, ni su madre. Estando embarazada, cuando estaba embarazada de Edith Piaf, ella nació en la calle, literalmente en la calle, porque no alcanzó a llegar al hospital donde iba a parir a esta niña, y nació en la calle. Incluso se conmemora la dirección en donde nació Edith Piaf. Obviamente después fue llevada al hospital. Una vez nacida, el padre, que era muy adicto al alcohol, fue llamado a las filas, a la guerra, y tuvo que dejar a Edith. Y la madre, que no la podía mantener, la entregó a su abuela, a su abuela materna. Los primeros 2 o 3 años estuvo a cargo su abuela materna, que no tenía mucha cultura, que también venían de familias que eran entre artistas y inmigrantes. Y ¿Cómo se vivía muchas veces en esa época en los suburbios de París? De París, que había unos suburbios que eran bastante pobres. Y ahí estaba Edith Piaf. Imagínate que le daban agua con vino licuado para hacerla dormir. La abuela materna, que también tenía otras cosas que hacer, la Edith Piaf la calmaban con eso, porque era llorona y siempre tuvo problemas de salud. El padre,
cuando regresó de la guerra, cuando la Edith Piaf de haber tenido unos 6 años, se la quitó a la madre o se la pidió porque vio que no tenía un buen vivir, este acróbata, y se la entregó a su otra abuela. Y ahí tuvo una mejor vida, pero su abuela, que si bien tenía para comer y tenía una situación más o menos económicamente estable, era dueña de un prostíbulo en París, en las afueras de París, y ahí ella se crió entre los 6 y los 12 años, aproximadamente 5 o 6 años, se crió con prostitutas. Y ahí aprendió, le enseñaron lo que aprendió a cantar, y el ambiente artístico del bajo mundo parisino lo aprendió ahí. Y esto no es una mitología, sino es verdad. Y las prostitutas le dieron el cariño que no tuvo de parte de sus padres, y en cierta manera la educaron. O sea, se creció entre burdeles, digamos. En un burdel en especial. Y ella aprendió ahí, en ese circuito, aprendió lo artístico que había en la rutina artística de los bajos mundos parisinos. Entonces, posteriormente ella tuvo un problema a los ojos, una conjuntivitis que la estaba dejando ciega. Y ella quedó prácticamente ciega en algún momento, y una infección ocular que, si bien tenía algún tratamiento médico, no estaban los recursos como para tratarla. Pero estas prostitutas juntaron dinero, más su abuela materna, la sometieron a una intervención, más, ella dice, Santa Teresa de Lisieux, se encomendaron a Santa Teresa de Lisieux allá en Francia. Fueron a una peregrinación. Siempre ella le estuvo agradecida a esta Santa Teresa, porque dice que ella recuperó la vista gracias a eso, y gracias a que juntaron cierto dinero para su tratamiento. Claro, y ahí recuperó la vista, pero ella virtualmente estuvo ciega durante bastante tiempo. Saliendo de ahí, su padre empezó a actuar con su padre en las calles. Su padre, a la edad, entre los 12 y los 16 años, ella era cantante de calle, mientras el padre realizaba acrobacias. Iban donde había gente y donde podían sacar moneda. El padre le realizaba acrobacias y ella cantaba. Siempre se distinguió por una voz muy desgarradora, muy propia de ella, siendo que ella no tenía estudios de ningún tipo, ni de voz, ni de canto, ni siquiera estudios escolares. Ella lo que aprendió lo aprendió en el cotidiano. Y en el prostíbulo. Fíjate que en el prostíbulo fue donde tuvo la vida más estable, 4 o 5 años, y ella aprendió mucho. Y después siguió de calle, nunca fue escolarizada ni nada que se le parezca. Con el padre estaba actuando en las calles cuando apareció un señor que era dueño de un cabaret, de uno de los cabarets más importantes de los campos del liceo, Champs-Élysées, y la vio cantar. Y este señor la tomó, le llamó la atención la calidad de la voz que tenía, y la llevó al cabaret, y como tenía una cierta situación, la presentó en cierta sociedad, y fue el primer boom que tuvo Edith Piaf en este cabaret. Ahí supo ganar los primeros pesos estables, porque ella vivía de las propinas, de lo que le daban en la calle, y acá este señor, al ver y el éxito que tuvo, le dio cierta estabilidad. Ahora, ahí ella grabó en 1936, aproximadamente, un poco antes, grabó sus primeros temas. Ella tenía 17, 18, 19 años en esta época, y tuvo su primer, digamos, éxito. Pero resulta que este señor, que era su padrino artístico, su primer padrino artístico, está involucrado con el bajo mundo parisien, y fue asesinado. Fue asesinado de 4 tiros, y ella se vio envuelta en este problema. Fue interrogada, fue sospechosa, y todo el círculo que había, porque este señor estaba metido con malas juntas, y Edith Piaf, que había alcanzado cierto renombre, antes se llamaba Mont Piaf, y este señor la bautizó como Edith Piaf. Sí, pues la Mont Piaf, le decían. La Mont Piaf, en el tiempo de callejera, y con su padre. Este señor la bautizó como Edith Piaf, que Piaf es gorrión,
Por eso se le conoce como el gorrión francés. Bueno, el gorrión de París le han llamado el pequeño gorrión, tiene... Exactamente, porque ella era muy menudita, era endeble, enfermiza y muy menuda. Medía, sabes que solo 1,47 m, imagínate, era muy chiquita. Lo que lo distinguía de todos era su voz, la voz que tenía. Ahora, una vez que tuvo este problema del asesinato de, digamos, este empresario, ella, que había alcanzado cierta notoriedad, fue destruida por la prensa, que estaba involucrada en problemas mafiosos, ABC, y se le cortó la carrera. Posteriormente, la vio otra persona que fue su marido, y vio en ella un potencial y empezó a actuar de manager. Y esta persona sí sabía de música, y la sometió durante 3 años le enseñó sobre actuación, le enseñó sobre teatro, le enseñó sobre voz, la hizo hacer unos cursos para sacarle el mayor potencial. Si bien la dominaba completamente, era bastante mayor que ella, la dominaba completamente, le sirvió porque profesionalizó la carrera de Edith Piaf, y ahí de nuevo empezó a deslumbrar, porque la voz de ella no dejaba indiferente a nadie. Habían muchos compositores que le mandaban sus canciones para tratar de que ella las interpretaba. Ella no era compositora, pero sí, por la calidad de la voz que tenía y por la fama que había adquirido en París, eran muchos los interesados en que interpretara las canciones. Y este señor le dio el estatus como para hacerla más o menos conocida, y ella 1935, 36, 1937 alcanzó bastante fama en Francia y empezó a grabar cotidianamente varios sellos y empezó a vender mucho. Entonces se hizo famosa y tenía un círculo de seguidores o de gente que dependía de ella. Estábamos en esto y Edith Piaf tuvo un accidente automovilístico más o menos grave que le quebró las costillas, la inmovilizó, aparte que ella era súper frágil. Entonces aquí empezó otro problema con Edith Piaf. Para calmar sus dolores, pues tenía dolores intensos, le dieron morfina. Y ella, a partir de este año, 1937-1938, se volvió adicta a la morfina. Casi el resto de su vida. Estuvo 1 o 2 veces en tratamiento de desintoxicación en Estados Unidos, pero ya se había formado parte de su hábito y no podía actuar sin morfina, y se la administraban médicamente en todo caso, no era... pero la única forma de que ella pudiera mantener su condición de artista y salir a escena era inyectándola, y se programaba esto. Entonces hay mucha gente que dice que fue utilizada porque le daban canciones, cantaetas, le hacían firmar contratos. Ella producía en un momento mucho dinero y tenía todo un entorno que se beneficiaba de esto. Bueno, lamentablemente la historia de muchos artistas, ¿no? Es la historia de muchos artistas. Que se aprovechan de su talento para beneficiar aparece ahí el mundo oscuro de los managers. Había muchos que dependían de ella. A todo esto, su vida, te digo, fue de su primer marido, tuvo una hija. Entiendo que fallece la hija. Fallece su hija a los 2 años de meningitis. O sea, fue un gran dolor. Fue un dolor muy intenso para ella. Después de eso, fue un primer cambio doloroso que tuvo en su vida. Empezó a componer, no a componer, sino a cantar, a hacer interpretaciones tristes. Siempre su voz desgarradora y sus sentimientos tienen una raíz en la tristeza. El tema que tú escuchas de Edith Piaf te genera una nostalgia. ¿Te parece si la escuchamos? Sí, escuchémosla. Escuchemos algo, William, de esta artista. La Fourlaise. Esta es una canción muy conocida de ella que revisamos acá. Edith Piaf, el gorrión de París. La pequeña gorrión en Bio Bio. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule.
et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Trasnoche de la radio. Historia, patrimonio y antigüedades. Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar. Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la radio. Lo que hay que saber. Escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio. Bio Bio, la radio. La tecnología no es solo el futuro, es también el presente, la manera en cómo estamos viendo películas o también cómo estamos pagando e incluso cómo nos estamos relacionando muestran que la innovación hace parte de nuestro día a día. Por eso la confianza, también la conexión y la anticipación son fundamentales para nuestra sociedad. Pensamos como tú, hablamos los mismos temas. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 56-99-200-7888. WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. En el trasnoche de la radio, Historia, patrimonio y antigüedades. junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar. La música de Edith Piaf, estamos con Carlos Barría de Casa Sar, uno de los temas que estamos tocando el día de hoy. Carlos, parte final de la conversación sobre Edith Piaf, porque tenemos otro tema también. De su vida tan azarosa. Mira, estaba viendo datos de Edith Piaf y su vida fue, como te comentaba, muy sufrida. O sea, fue abandonada por sus dos padres, vivió en una casa de prostitución, tuvo que ganarse la vida en la calle, fue acusada en clase de asesinato, perdió a su hija a los 2 años, cosa que nunca más en su vida repitió ni mencionó. Posteriormente ella se encontró un amor que era un boxeador argelino-francés, y se enamoraron ambos, y él era casado, era su amante, y se juntaban furtivamente en Estados Unidos o en Francia con él, y llevan como 2 años cuando en determinada oportunidad decidieron juntarse en Estados Unidos, y él iba a viajar en barco porque él era campeón mundial de peso mediano, iba a viajar en barco a Nueva York, y Edith le pidió que viajara en avión para que se alcanzaran a ver un par de días. Cada uno tenía su rutina, una musical y el otro deportista. Y este avión se estrelló en la isla Azores, camino allá, y murió su amor. Junto a 48 pasajeros, no fue un accidente menor. Y ahí quedó ella destrozada. Ella había perdido a su hija, había tenido problemas con su primer marido, y este que era su amante también se le murió.
Entonces, es terrible su vida respecto en la parte sentimental, porque nunca, hasta al final logró tener una pareja estable, pero entre medio las enfermedades, imagínate que en 12 años fue operada 7 veces, tuvo 3 accidentes automovilísticos graves, 3. A raíz del primer accidente fue cuando se le empezó a administrar morfina y quedó adicta a la morfina. Era tanta la adicción que tenía que para que pudiera actuar en los años finales de su vida, cuando ella tenía 44, 45, 46 años, que antes de actuar médicamente la inyectaban para que pudiera actuar. Aparte de eso, tenía artritis reumatoide con unos dolores atroces, que también la morfina tenía problemas severos al hígado, tenía cirrosis hepática. Imagínate. O sea, tenía una vida muy complicada. No, muy complicada médicamente y sentimentalmente. Ahora, para cerrar la historia de Edith Piaf, ella también tuvo un episodio bien controvertido, que fue durante la ocupación nazi de París, Sí. O de Francia, si se quiere, ¿no? Durante la ocupación nazi de Francia, la mayor parte de los artistas franceses emigraron al sur de Francia, a la Francia no ocupada, o se fueron al extranjero. Pero ella, en 1940, se quedó en París. Y se quedó en París bajo la ocupación nazi. Y ella siguió cantando, siguió con su rutina, siguió grabando. Entonces, y actuó para oficiales nazis en Francia. Si bien también actuó para prisioneros franceses, tuvo permiso para actuar para prisioneros de los alemanes en Francia, actuó para oficiales en Francia, cosa que la marcó mucho, porque posteriormente, después de la liberación de París por parte de los aliados en 1944, fue acusada de colaboracionismo con los nazis y fue muy maltratada. Ahora, en secreto, se supone que trabajaba para la resistencia francesa y que gracias a ella se pudieron liberar muchos prisioneros de los franceses que trabajó en secreto para la... Claro, algunos hablan mantén a tu enemigo más cerca. Para poder... Pero eso es muy controversial. El hecho es que ella cantó para los nazis, en determinado momento viajó a Berlín a cantar durante el periodo de ocupación nazi, y eso no fue muy bien visto por los franceses una vez que lograron la liberación. Ahora, después hay pruebas, hay libros que escriben que ella en secreto siempre trabajó para la resistencia francesa, pero es un punto muy controversial que hasta el día de hoy divide a los franceses, si era o no era. El tema que en las cartas sobre la mesa hay bastante bibliografía al respecto, claro, pero no hay seguridad. Las biografías más eruditas dicen que sí, que en realidad trabajó para la resistencia francesa, dándole la cara, riéndole a los nazis. Ella termina falleciendo, hablan del 10 de octubre, algunas biografías el 11 de 1963, ¿no? 63, pero previo a eso tuvo un último eslabón que, su vida fue de muchos rivietas de escándalo. Se casó por última vez con un inmigrante griego. Teo Sarapo, 20 años menor. Ella tenía 46 y él tenía 26. Él era un cantante que estaba empezando con su carrera, alto, hermoso, y ella ya era una señora frágil, decrépita y enferma. Hay muchas fotos, esto fue real. A él la prensa lo trató como un aprovechador, como un cazafortuna. El hecho es que él la acompañó sí o sí los últimos 2 años de su vida, que fueron los últimos peores años de su vida, donde Edith Piaf prácticamente estaba postrada y no se podía levantar de la cama. Y si se levantaba, la levantaban para que grabara o hicieron alguna actuación muy especial a punta de morfina. O sea, siempre posteriormente se criticó el aprovechamiento que hizo la industria discográfica o la industria de los cabarets en Francia, en Estados Unidos también, de ella. Pues la inyectaban para que cantara y su cuerpo ya no daba más. Claro. Lo que sí siempre mantuvo intacto fue su voz. Mira que lo que la destacó. Exactamente. En la triste vida de esta insigne cantante francesa, el Gorrión de París. Edith Piaf, que estuvo con nosotros acá, su muerte que fue anunciada el 11 de octubre del 63, y su amigo Jean Cocteau dijo cuando anunció, el barco se acaba de hundir. Este es mi último día en esta tierra,
Nunca conocí un más desprendido de su alma. Ella no la reservaba, ella la regalaba, la prodigaba tirando el oro por las ventanas. De hecho, Él también murió el mismo día. Sí, de hecho, su cuerpo fue embalsamado, enterrado en el cementerio de Père Lachaise, en París, con el homenaje de una multitud de admiradores. 100.000 personas. Pero, pese a su fe cristiana, la Iglesia de Francia prohibió que se le hicieran exequias religiosas por ser una mujer divorciada. Sí, y por sus adicciones, por los escándalos que había tenido. Pero después fue rehabilitada posteriormente. Sí, claro, obviamente, como sucede muchas veces. Posteriormente la Iglesia se arrepintió de no haber asistido a su misa fúnebre y la rehabilitó. Pero bueno, es triste la vida de ella, es muy triste. Quedan para el recuerdo y para las generaciones posteriores sus canciones. Y para las generaciones posteriores y sus canciones, estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV. Un día como hoy, en la historia de nuestro país, exactamente, se dan dos hechos importantes. Primero, el combate de la Concepción en 1882. En la Sierra Peruana. Este es el juramento de la bandera y es el sacrificio, llamémoslo, de estos 77 soldados chilenos. Cuando Chile ya tenía ganada la guerra del Pacífico, estamos hablando de 1882, quedaba solamente resistencia en la Sierra Peruana, que es Cáceres y los seguidores de Cáceres, que es el Brujo Los Andes, que es el que mantuvo la resistencia peruana a la toma de Arica, al avance chileno. Entiendo que esto es la zona, la localidad se llama Concepción, ¿sí?, en el departamento de Junín, en los Andes centrales peruanos. Ahí exactamente, es unas colinas, un pueblo, llamémoslo, olvidado, entre medio de la sierra, donde habían guerras de guerrillas peruanas. Entonces mandaron un destacamento chileno a ver una sublevación que había en este pueblo, y en realidad fue una emboscada que le hicieron a los chilenos. Estos 77 soldados estaban ahí y fueron atacados por todos los flancos por alrededor de 3.000, como 300 soldados peruanos, más los otros eran indios o gente que apoyaba a los peruanos, y fueron masacrados. Mantuvieron la resistencia 2 días. Incluso habían 2 mujeres y un niño chileno que fallecieron acá en este combate de la Concepción, que los chilenos no se rindieron. Fueron en algunos casos quemados vivos, pues fue quemado este pueblo, porque ellos, el último refugio que tenían era la iglesia, y esta iglesia fue quemada por sus 4 costados, y no sobrevivió nadie, no sobrevivió ningún chileno, murieron todos. Ahí está Luis Cruz Martínez, está Carrera Pinto, el capitán Ignacio Carrera Pinto, el capitán Ignacio Carrera Pinto, que eran jóvenes oficiales, estamos hablando 20 y tantos años, y no se rindieron. Les dieron la oportunidad de rendirse antes de empezar el combate, y ellos dijeron que no se rendían y directamente iban al sacrificio por la proporcionalidad de fuerzas que habían, y en estos momentos no tenían ninguna posibilidad de ser de que le llegaran refuerzos en el momento. Mira, el coronel Juan Gastó era el que atacó esta compañía chilena que pertenecía al 6º de línea del capitán Ignacio Carrera Pinto. Durante este combate, en el que fueron cayendo progresivamente los chilenos, se negaron prácticamente en su totalidad a las ofertas de rendición, porque la columna peruana estaba reforzada por más de 1.500 indígenas montoneros. Exactamente, es lo que te digo. Había oficiales de línea peruanos, eran como 300. Estaba reforzado por muchos montoneros, y están al fondo el pueblo está rodeado por colinas, y eran atacados por todos los francos, por todos los costados. Tuvieron la posibilidad de haberse rendido, porque Gastón le ofreció a Ignacio Carrera Pinto, parlamentó con él y le ofreció la oportunidad de rendirse, y no se rendía, sabiendo que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir ante esa avalancha, y Chile no tenía refuerzos cercanos. Los refuerzos llegaron 2 días después. Este es el batallón Chacabuco. El batallón Chacabuco, completo. Bueno, impresionante. Fueron al sacrificio. Esta es una historia que obviamente da para largo. La tratamos el año pasado, ¿te acuerdas? El año pasado, en esta misma fecha, hablamos de... En la misma fecha, hoy día que se está generando el juramento de la bandera en prácticamente todos los destacamentos militares del país. Claro. En la Armada, en todas partes, la verdad. Hoy día pasan los que están haciendo su servicio militar de reclutas a soldados. Se jura la bandera. Bueno, es una de las acciones heroicas de los soldados chilenos. ¿Te puedo contar algo? Cuéntame. ¿Usted hizo su servicio militar? En Arica. ¿En Arica? Sí. Yo también hice servicio militar. ¿Dónde lo hiciste? ¿En Punta Arenas? Sí. ¿Y en qué rama? En la Fuerza Aérea. Ah, mira, en la FACH. Sí. Obviamente viví esta situación. Fue en un hangar y fue una
No, es muy emblemático para los que han Todos estado tienen diferentes historias respecto al filas, servicio claro. militar. ¿eh? Bueno, ahora no tiene tanta relevancia aparte como la que se le tomaba antes, pero es importante para la gente que vivió o para los que recuerdan la historia de Chile dentro de la Guerra del Pacífico. Esto es como la finalización heroica de la Guerra del Pacífico para Chile. Obviamente que en Perú lo ven desde otra perspectiva, Claro. pero aquí simboliza el juramento a la bandera y el sacrificio por la bandera. No sé en aras de qué, no sé a quién le sirve todo esto, pero así es. Bueno, por supuesto que la Guerra del Pacífico sin duda que fue un hecho, una historia que además la batalla de la Concepción después también fue destacada por hay algunos oficiales peruanos que destacaron la valentía de... Sí, porque fueron al Hay de todo en sacrificio. realidad, como la guerra, hay de todo. Como pasó en el Morro de Arica. Hay de todo, hay Con versiones... Bolognesi, Exacto. cada uno ensalza su cero, cada país busca rescatar lo mejor, Bueno, o como idealizar tal vez. Bueno, como el tema, como se dice mucho, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que la Guerra del Pacífico es un tema que a mucha gente le llama la atención y a muchos auditores celebran cuando hablamos de estos temas porque, bueno, se enseña mucho en los colegios y todo, pero tiene todo esto de lo heroico, tiene esta gesta. Hay diferentes héroes, Es que aparecen varios. mira, cada país desde su perspectiva trata de idealizar o enaltecer sus propios héroes. Grau en el Perú, Bolognesi en el Morro de Arica, Chile con Prat, que sé yo, se trata de hacer nacionalismo con esto. Bueno, algunos hablan de Hilarión Daza como si fuese... Ahora, lo claro es que fue la guerra del guano y el salitre le llaman. Sí, claro. La guerra, y donde Chile salió vencedor, aparte de ganar los territorios, ganó toda la riqueza minera, prácticamente vivimos. Bueno, yo creo que la historia de la Guerra del Pacífico debe ser uno de los periodos históricos que más disfruta la gente. Disfruta en el sentido de lo rico que es la historia, ¿no? Que tiene de partida tiene muchos personajes. Y se conocieron. Y porque salimos vencedores. Porque si hubiéramos salido perdedores, Sí, claro, no hubiese se mencionaría tanto. sido distinto. Pero a lo que digo que como tiene esta particularidad del lugar, tiene diferentes campañas, la campaña marítima, la campaña terrestre, la ocupación de Lima, el desembarco de Pisagua como la primera primera operación anfibia de los ejércitos modernos. Claro. Por eso te digo que quizás ese tipo de cosas hace que sea un periodo histórico del cual tú tienes muchísimo en Casa Cero. O sea, hay arte creo de que la Guerra del Pacífico debes tener muchísimo. Y no es menor, pues fueron 4 años, pues, el sacrificio de también muchos chilenos, imagínate, chilenos terminando en Lima por años, ocupando la capital peruana. Derivado de esto es en la batalla de la Concepción, pues, Claro. el combate de la Concepción. Oye, otra cosa, el día de hoy, 9 de julio, también cruzando la cordillera, se está conmemorando el Congreso de Tucumán, En Argentina. la sí. independencia argentina. Sí, una pues, generalmente el 25 Bueno, de mayo. hay el 25, está la Revolución de Mayo, que a donde se destituye al virrey español, que era Baltasar Hidalgo, ¿no? Sí. Y se estableció ahí la primera Junta de Gobierno, que es parecido a lo que pasó acá. Paralela a lo que pasó sí. acá. Pero hay algunos que hablan. Cuando se declara la independencia argentina fue el 9 de julio del 1816. Yo creo que los argentinos están más preocupados del fútbol que del Tucumán en este momento. Claro, están preocupados de Messi. Claro. Carlos, muchísimas gracias por No, estar con nosotros. gracias A la a ti, invitación Mario. a que la gente vaya a Casazar, pues. Ya, recuerden, este libro va para regiones, a quienes nos escriban. El año que vivimos en peligro, de 1978, la guerra con Argentina, la guerra que no fue. Y el libro Chile en el siglo XX va para Santiago. Recuerden que acá es donde nos tienen que ojalá agregar y escribir por qué quieren el libro. @casa.sar, ese es nuestro Instagram. Nuestro WhatsApp es el 977489244. También pueden ver este programa y los anteriores que hemos hecho acá en la Radio Vivo con Mario, los pueden ver en YouTube en @casa.sar. Búsquenos ahí y está la recapitulación de casi todos los programas. Casi, porque hay unos que se nos perdieron. Ya, está bien. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Dicen por acá que desde ahora te llamarán El Máquina. El Dicen, máquina. Chucha. Porque, no, que el estilo que tiene, ¿te acuerdas? Hay un personaje, ¿no? Que se llama El Máquina. Ah, ya. No, que ya te ves como muy... No, me gustó tu estilo el día de hoy. ¿Ah, sí? ¿Ah? Me tienes que dar el dato de las chaquetas, fíjate. Ahí te lo voy a dar, pero tiene su
su costo. Gracias, Carlos. Ya, vale. Nos vamos a la pausa. Vienen las noticias, no te vayas. En el trasnoche de la radio, Historia, patrimonio y antigüedades. junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar. El trasnoche de la radio con Mario Álvarez. Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más. 43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.